algo de su extensísimo currículum. Si te parece, Vero, salvo que vos quieras primero dar un saludo. Por favor. Bien, estamos bien. Bienvenidos a todos. Gracias, Gra. Bueno, licenciado en Psicología, máster y trainer en Programación Neurolingüística, tuvo seminarios de formación internacional con Robert Dill, con Linda Stone, con Jeffrey Seig de hipnosis ericksoniana, es entrenador en PNL y en hipnosis desde 1988, estudió en el Instituto Google, realizó posgrados en la Universidad de Buenos Aires como terapeuta sistémico, es egresado del Centro de Estudios Gestálticos, profesor de Tai Chi Chuan. Además generó y creó junto a su hermano el uso de un diseño sobre la mente holográfica, sobre el cual hay un libro que recomendamos a todos. Es además profesor asociado de las clases de coaching, generador de los juegos Tachyon para grupos y para empresas, y un especialista en el área de la comunicación y de la hipnosis conversacional, que es lo que vamos a dedicarnos durante nuestros próximos 8 encuentros. Creo que hay varias cosas más que quizás no nombré, pero básicamente todo esto es parte de la formación y el... Hola. Agrego, Fernando. Además, agrego algo que no sé si nombraste, es un gran amigo y un gran maestro de maestros, así que nos damos el placer de tenerlo en estos 8 encuentros en la escuela, nuestra escuela, así que les deseo que estén disfrutando tanto como los que lo conocemos, disfrutamos de sus entrenamientos. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias. Bienvenidas las caras nuevas y desde ya una alegría ver a tantos conocidos y amigos queridos. Y yo en general me parece bueno empezar con un pequeño caldeamiento, así como para irrigar más el cerebro. Así que les voy a pedir si por favor abren sus micrófonos y se ponen así para atrás. El ejercicio tarda 2 minutos y durante esos 2 minutos les voy a pedir que respiren en el pecho arriba y, por ejemplo, usan la letra A y dicen ja, 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 ja,
Eh, en mi creencia, eso libera una hormona que se llama endorfina, que es un vasodilatador, y el cerebro se irriga mejor. Ahora sí pueden cerrar los micrófonos para no enterarnos de su vida privada. Y vamos a empezar con el tema de el lenguaje y el trance. En los modelos constructivistas no operamos directamente sobre el mundo, sino que operamos a través de modelos que nos hacemos del mundo. Y entre estos modelos están los modelos lingüísticos. Según el lenguaje al que pertenecemos, heredamos cierta asociación de cómo nos representamos el mundo. Y hoy vamos a empezar con lo más básico, que son los sustantivos. Cuando alguien nos habla, nuestra mente consciente atiende al significado de lo que nos están queriendo decir. Para llegar a ese significado, nuestra mente inconsciente imagina cosas, escucha cosas, siente cosas a muy alta velocidad, en base a la cual le vamos a dar significado a eso que nos dijeron. Y los sustantivos concretos tienen un efecto en particular, que es que generan íconos imaginarios. Cada vez que decimos el auto, la luna, la rosa, el pantalón, la camisa, nuestra mente hace un ícono de eso. Con mi hermano Daniel preguntamos muchos años sobre estos íconos y resultaba que eran tridimensionales. Usamos un sustantivo manejable y fácil, que son los conejos. Y con que yo diga la palabra conejo, ustedes van a tener un icono del conejo. ¿Les pasa? Fíjense si aparece así, conejo. Bien. Durante años le preguntamos a la gente dónde estaba el conejo. Cuando yo digo conejo, ¿en qué lugar lo ven? ¿Pueden señalarlo? ¿Ven en la pantalla los demás compañeros? Bien, lo primero que nos asombró era eso, que el conejo estaba fuera de la cabeza. Porque hasta ese momento pensábamos que la mente iba a estar adentro de la cabeza y no adelante. Lo cual generaba una serie de confusiones lingüísticas, porque finalmente las imágenes internas flotaban afuera. ¿Se entiende nuestro dilema en ese momento? Le preguntábamos a la gente, ¿y dónde está esa imagen interna? Ahí, decía la gente, y señalaba afuera. Bien. De ese conejo que están ahí, agárrenlo para indicar el tamaño. Ahí donde cuando yo digo conejo, ustedes lo ven. Bien. Miren las manos de los demás compañeros. Esto era lo otro rarísimo que pasaba. Nadie agarraba un conejo plano. Nadie agarraba la lámina de un conejo. ¿Se entiende? Todo el mundo pone las manos para un conejo tridimensional, que estaba afuera de la cabeza y que era 3D.
Y necesito si por favor lo agarren una vez más. Porque esta era la más graciosa de todas. La mente es touch, uno siente que está ahí. Se hacen así, lo apretan. No se siente como se siente una mesa, un ladrillo, se siente como se sienten las ideas. Pero el tema es que tenemos un dato de la sensación de los sensores de presión que tocan algo que es virtual. Así que cualquier sustantivo generaba una imagen tridimensional, que en general es muy rápida. Y en lo habitual ni siquiera nos damos cuenta de que la vemos, porque como es información inconsciente pasa a velocidad de sueño, que es muy rápida, y le sirve a nuestro inconsciente para guiarnos. Y la conciencia no necesita ni ocuparse. Cuando hacen un recorrido manejando en auto, su inconsciente lo lleva. Y uno llega al otro lugar con la conciencia ocupada de otras cosas. Y el mapa ese son unos flashes súper rápidos que me avisan cuándo doblar exactamente, dónde, por cuál elegir esa hora, montones de informaciones que el inconsciente decide para nosotros. Ahora, todas esas imágenes que aparecen ahí en el lenguaje son sustantivos concretos. En general, tanto la palabra como la imagen está archivada en nuestro hemisferio izquierdo. Así que si nombramos un sustantivo concreto del cual el que nos escucha puede hacer un icono chico, hace un icono de eso. Al sustantivo se puede llegar aunque no lo nombren. O, digamos, da igual que pregunten, lo nieguen o lo afirmen. Porque el tema es que el icono ese responde al sustantivo. No le importa si estamos preguntando, afirmando, negando. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo es la puerta de su casa? ¿Forma y color? ¿Sí? Yo acabo de preguntar por la puerta de su casa y ustedes la vieron. Ahora fíjense que ven si yo lo afirmo. Ustedes pueden imaginar perfectamente la puerta de su casa. ¿Aparece el icono de la misma puerta? Y si yo lo negase, aparece la misma puerta. No se estén imaginando la puerta de su casa ahora. ¿Pasa que aparece la misma puerta en el mismo lugar? Bien, bien. El sustantivo es tan poderoso respecto de la imaginación que a veces en la comunicación se produce el fenómeno donde la gente cree que lo que va a funcionar es el significado y no la representación inconsciente. Como la representación inconsciente es más rápida, pasa antes que uno llegue al significado. Por ejemplo, no estén sintiendo su respiración ahora. Cuando ustedes llegan a determinar el significado de la oración, ya lo sintieron. ¿Se entiende? Así que
hay toda una relación, por ejemplo, en el psicoanálisis lacaniano entre el no y el deseo. Porque todo lo que la gente dice que no se lo representa igual lo que diga después. Por ejemplo, no imaginen su pie izquierdo. Pasa que el icono que aparece es el del sustantivo, por más que yo les esté pidiendo que no. Estamos que el sustantivo genera estos iconos. Son muy rápidos, son inconscientes, y el inconsciente responde a esa imagen más que al significado de la oración. Entre los sustantivos, cada uno de ustedes tendrá una serie de sustantivos que usen para describir algo que les gusta mucho comer o tomar. Un postre, un snack, ¿Tienen la palabra de eso que les gusta mucho? Bien. No hace falta que se repitan la palabra muchas veces, solo que mentalmente se digan esa palabra y fíjense si le trae el icono exactamente de eso. Si ven exactamente ese postre o ese snack o eso. ¿Lo ven? Bien. El cerebro límbico y el cerebro de reptil, cuando lo ven, ya empieza a generar dopamina. Pero lo que necesito ahora es pedirle una cosa, que jueguen a esto. Jueguen a probarlo. Como si es con cuchara, si se lo toman, se lo toman. Jueguen a probarlo un momento. Cuando ustedes interactúan con el sustantivo, con la imagen que el sustantivo genera, su cuerpo responde. Porque en ciertas condiciones no puede distinguir si es verdadero o es imaginario. ¿Se entiende el poder que tiene el sustantivo? No, digamos, no tiene un gran efecto cuando está quieto, pero si lo movemos, operamos sobre él o nos movemos adentro de él, por ejemplo, una forma de describir un sustantivo concreto que no sea chiquitito y acá adelante, sino que los rodee, es si yo dijera, por ejemplo, su paisaje favorito. ¿Tienen alguno? Un lugar que o lo que ven, o lo que escuchan, o lo que sienten. Ese es su lugar favorito. ¿Tiene algún olor particular? ¿Ustedes cómo prefieren ir por ese lugar? Si yo le pregunto por el icono de este sustantivo concreto, su lugar favorito, ¿dónde lo ven? Bien. En alguna forma, si ustedes
lo ven en tercera persona como de afuera, puede pasar que mi lugar favorito esté por acá. ¿Sí? Otros lo pensarán cuando yo estoy en mi lugar favorito. Y a esos es más probable que los rodee. ¿Verdad? O sea, si ustedes piensan, yo estoy caminando por ahí o andando en bicicleta o nadando por ese lugar, probablemente lo puedan experimentar de adentro. Si están para atrás y dice, aquel es el lugar que me gusta mucho, como si fuera una cosa externa, aparece la fotito postal así. La postal no tiene tanta sensación como estar allí. Así que el sustantivo concreto tiene esta capacidad de generar ideas en la mente de la gente. Y la verdad es que nos han llenado la cabeza de ideas desde que somos chicos, que no sé si hubiéramos elegido tener o ver. Entonces, vamos a hacer un pequeño juego, los que quieran. Para los que no les guste jugar, cuando preguntamos por un sustantivo concreto, es muy común que la gente eche un vistacito a la izquierda, así que los ojos se le vayan un tic a la izquierda. Alguna gente va a la derecha, pero son más raros, para representarse eso que dijeron. Y quiero que le digan dos sustantivos concretos, uno chiquito que le aparezca por acá y uno grande que lo rodee. Siempre pueden hablarle de Jonás adentro de la ballena, pero como hay gente claustrofóbica, usen un espacio que sea agradable para el compañero. Porque cada sustantivo concreto que nombren, si el otro habla castellano, va a tener un icono de eso. Y pregúntenle dónde lo ven, qué tamaño tienen, si se siente, solo para saber cómo su compañero se representa el sustantivo concreto. Después hay otros sustantivos que se llaman sustantivos abstractos que tienen como otras magias. Y está bueno poder distinguirlos unos de otros. Pero bueno, si ustedes nombran cosas que a la gente le gusta comer, va a salivar. Si le preguntan por personas que los han hecho reír, le van a venir personas que los hacen reír. Si le preguntan por personas que los hayan abrazado con cariño, van a venir esas personas. Si le dicen qué diferencia hay entre un burro, una cebra y un caballo, va a tener otro tipo de iconos. ¿Se entiende? Solo dicen los sustantivos concretos y le preguntan dónde lo ve y qué tamaño tiene, esas dos. ¿Dudas, preguntas? Fer, hacemos grupos de 3. ¿Cuántos minutos? Grupos de 3 y vamos a darle 4 minutos. Le dicen un sustantivo, recuerden que se lo pueden preguntar, le pueden decir que no y lo pueden afirmar. Y de todas formas, es probable que aparezca el icono de la representación. Es muy importante porque cuando atendemos al significado importa mucho si es pregunta, afirmación o negación. Pero cuando atendemos a la representación no es tan relevante. No en,
cómo funciona para el significado. Bien. Muy bien. Entonces vamos. Ahí los voy poniendo. Pero yo entré, me he cambiado a la computadora y estoy con el nombre de mi hija, entonces, para que no vayas es Marbella Romero, entonces ahorita me salgo de aquí del celular para entrar por la computadora. Bueno, ¿cómo no? Gracias. No, por favor. Maine. Sí. A ver, estoy viendo dónde estás porque me figuras acá, pero ¿marcaste los 4 puntitos, los 4 cuadraditos, sección de grupos? Ay, no. A ver. Quiero ver por qué no entraste. Igual que pruebe a hacer eso. Mira, Maine, mientras tanto, hay 4 puntitos abajo que son como 4 cuadraditos que dice sesión de grupos. ¿Lo ves? Pero yo no lo veo. ¿Estás con celular o estás con...? Estoy con celular, sí. Estoy con el celular porque con la compu se me corta mucho. Maine, estás en la 23. Lo que pasa es, claro, si estás con el celular, fíjate dentro del celular, dice que te está faltando tocar los 4, tenés 4 cuadraditos que es donde dice sección de grupos, o no sé cómo dice en inglés, ¿verdad? Breakout room. No sé si lo tenés en inglés o en castellano. ¿No lo tenés? No, tengo 3 puntitos abajo, pero voy rotando a ver si toco abajo más. Tiene que estar cerca de donde silenciás y de la cámara, al lado de compartir pantalla. Al lado de la cámara, tal cual. Sección de grupo. No, tengo... Ya estamos. Había un cuento que el personaje esperaba el atardecer para poner la luna. Cuando estaba cerca del horizonte ponía una escalera. Tenía que esperar de que después de la mitad de la escalera darse vueltas y la luna bajaba correcto. ¿Eres el cargador? No. ¿Pero ahora estamos usando o no? Bien. No, pero estamos Vamos a usando. cerrar los micrófonos. Ah, bueno. Más que nada para ver cómo se liga, cómo está grabando, sí, porque no molesta. No molesta. Y es lógico porque está... ¿Cómo podés? Silencio a todos. Bárbaro. Listo, Fer, silencia si querés abrir. Bárbaro. Pasaba que cualquier sustantivo concreto que elijan, el otro se lo representaba de algún modo. Bien. Sí. Esto no solo pasa siempre, sino que nadie se da cuenta. Es lo que nos pasó a nosotros en nuestro grupo, si te puedo contar, Fer. Por favor, Eduardo. Es que un compañero dijo anteojos. Y a 2 de nosotros nos apareció la cara con el anteojo. Sí. Esta es parte del tema, que aparece un ícono, pero no es tan definido como uno supondría. De hecho, hay tantos íconos de eso como persona. ¿Se entiende? Si yo digo león, todos nos imaginamos un león, pero cada uno se imagina su león. Es fantástica la mente cómo coincide como lo general con lo singular. Muy bien.
todo el tiempo que escuchamos sustantivos, vemos estas imágenes, pasan muy rápidos y no le prestamos atención básicamente en todo el día. Solo que están ahí, nuestro inconsciente las ve y nuestro cerebro límbico y nuestro cerebro de reptil pueden responder a eso como si fuera real. ¿Se entiende? Muy bien. Hay otros sustantivos que se llaman sustantivos abstractos. Los sustantivos abstractos están penados en el metamodelo. Es una de las distorsiones más temibles. Se llama nominalización en ese modelo. Y es cuando tomamos un verbo y lo volvemos un sustantivo. Entonces, del verbo decidir, la decisión, del verbo aprender, el aprendizaje, del verbo relajarse, la relajación. Bien. Yo no sé si podían ver los ojos del compañero con el ejercicio anterior, que mayoritariamente tiraban para la izquierda. Bien. El fenómeno gracioso de los sustantivos abstractos es el pinball. Cuando le decimos un sustantivo abstracto a alguien, los ojitos le rebotan para todos lados. Después lo van a ver con un compañero, pero quiero que registren si lo pueden sentir en sus ojos. Respóndanme a este sustantivo abstracto. ¿Qué es para ustedes el deseo? Desear. Querer algo. Fíjense todo lo que hace sus ojos. Ajá, sí. Mientras me van diciendo esa palabra inespecífica. Bien. ¿Qué es para ustedes el aprendizaje? Conocimiento. Sí, gracias por la respuesta. ¿Y sentiste todo lo que hicieron los ojos? Sí, sí. Antes de llegar a esa respuesta. Ajá. Bien. En los sustantivos concretos, cada uno de nosotros tiene su icono singular, pero hay unas notas en común con el icono de todos. O sea, si yo digo la jirafa, casi todos la imaginarán con un cuello largo. Y si digo el león, todos lo van a ver con peluca. Ahora, si digo, por ejemplo, ¿qué es para ustedes el amor? Ya ustedes tienen montones de definiciones, representaciones, palabras. Bien. Entonces, los sustantivos abstractos tienen representaciones infinitas. Y si bien uno puede decir ciertas cosas de eso, de cierta manera podríamos decir las cosas más absurdas de eso y nadie podría decir que no es eso. Porque como es abstracto, siempre contamos que para Snoopy la felicidad era un plato de patatas fritas. Porque para cada uno de ustedes puede definir la felicidad con la metáfora que quiera. ¿Se entiende? Bien. El tema es que cuando le decimos un sustantivo abstracto a alguien y la persona quiere devolvernos una respuesta con significado, para poder hacerlo tiene que viajar a su internet inconsciente.
revolver entre los biblioratos, los videos, las frases famosas, el recuerdo de la primaria, y armar una respuesta concisa que después salga con un formato lingüístico. ¿Se entiende el proceso inconsciente que desarrollan los sustantivos abstractos? Que el concreto va a la memoria, lo agarra y ahí está. El sustantivo abstracto, la gente va a su hemisferio derecho, vuelve en el izquierdo, pega, recorta, junta, acomoda. Bien. Así que, para los que tengan ganas nuevamente, el que no quiera, avísele a las chicas que no quiere. El juego es el siguiente. Van a ir de nuevo a salas de A3 y lo que le van a nombrar al compañero es un sustantivo abstracto, preguntándole amablemente, ¿qué es para vos la relajación? ¿Qué es la serenidad? ¿Qué es el logro? O la que le venga en mente para jugar con el compañero. Y miren todo el pinball que hacen los ojitos antes de decirles algo. Y lo otro gracioso es esto. Cuando el otro les diga eso, para ustedes va a tener sentido. Pero ustedes nunca hubieran dicho eso de eso. Yo digo que les va a pasar esto. Veamos si funciona en el juego. ¿Se entendió? Bien. De nuevo, 4 minutos para cada uno y en 12 minutos nos volvemos a encontrar. Bien. Vamos. Bien. Mi hermano siempre pregunta en esta parte o comenta que yo sé que les enseñé. Lo que todavía no sé es qué aprendieron. ¿Qué sacan de esto del sustantivo, del concreto y del abstracto? A mí me quedó como que el abstracto es más dirigido. Para mí en el abstracto, Fernando, es como que uno va en búsqueda de información conocida por uno y que hace como un barrido, si va buscando la info para poder construirla. Porque los ojos van de derecha a izquierda y después siempre veíamos que va abajo, y abajo es ir a buscar a la parte interna de uno. Y ahí es como que notamos que se iba armando Y también me di cuenta porque la misma pregunta se la formulé. ¿Qué sentís vos por esto y qué es para vos esto? Y cambió totalmente el rumbo de cómo iban los ojos cuando yo le pregunté, sin darme cuenta, ¿qué es para vos esto o qué sentís? Y cuando le pregunté qué era para él, cambió totalmente cómo fue a buscar la información. Excelente, excelente, porque es así. Los dos sustantivos generan trance. Los sustantivos concretos activan más el hemisferio izquierdo. Y en las inducciones de trances regresivos se usan un montón. Por ejemplo, cuando ustedes eran chicos, ¿tenían algún juguete favorito? ¿Sí? Como eso activa directamente el banco de memoria, ese sustantivo concreto los manda a su hemisferio izquierdo. Regresionan directamente hasta ese objeto.
Cuando ese era su objeto favorito, ¿recuerdan qué edad tenían? ¿Tienen más datos de cómo jugaban con el juguete o cómo era el lugar donde jugaban? ¿Cómo era el lugar donde jugaba? ¿O cómo era el juguete? Son preguntas que hacen al trance regresivo. No las estoy haciendo por lo que significan, sino que cuando las hago, ustedes van completando la memoria, digamos. ¿Se entiende? Porque los sustantivos concretos facilitan eso, hacer un trance regresivo. Los sustantivos abstractos generan un tipo de trance más profundo. Cuando los ojitos de las personas pasan para el lado derecho, ese fenómeno se llama passing en hipnosis. Y uno accede a un área de la mente... Perdón, ¿podés repetir cómo se llama que no escuché? Passing. En los libros de terapia sistémica, Waslavic lo nombra con esa palabra, passing. Y pasamos al hemisferio derecho. ¿Qué pasa con el hemisferio derecho? En ese lugar hay un fenómeno muy divertido que se llama suspensión del criterio de realidad. Ese fenómeno ocurre cuando soñamos. Vieron que ustedes están hablando con una persona que en realidad tiene esa cara, pero es otra, que después se transforma en otra, y uno a lo mejor sigue hablando de lo mismo, y no cuestionamos que las personas no cambien así. En el sueño eso es como si fuera real. ¿Saben todos a qué me refiero con esto de la suspensión del criterio de realidad? O sea, por más que no sea real o no sea lógico, a nuestra mente no le importa. Así que si yo preguntara algo como, ¿cómo saben ustedes cuando son felices? La felicidad es un sustantivo abstracto, ¿no? ¿Qué me responden? ¿Cómo saben cuando son felices? Lo sentimos más que intelectualizamos. Por ejemplo... Estoy presente en el momento, ese. Bien. Para algunos la felicidad es una sensación, para otros la felicidad es una presencia, para los demás la felicidad es... Para mí sensación también, ¿eh? Una También sensación. sensación. Sí, una sensación de plenitud. Para mí la felicidad es una sensación, pero a su vez también es una elección. Muy bien. Para mí es un estado. Excelente. Sí, yo me siento agradecida. Siento eso. Me inspira agradecimiento. Neurofisiológicamente la felicidad corresponde con una hormona que es la serotonina. Todos los antidepresivos que son con fluoxetina lo que hacen es activar la serotonina. Pero las cosas que más activan la serotonina son el agradecimiento, el amor, el reconocimiento. Así que, además de un estado anímico, es como un estado de conciencia. En este sentido, por ejemplo, la gente agradecida o reconocedora o amorosa suele tener más serotonina y más estados de felicidad.
Pero la cuestión es que cuando yo vuelvo a decir que es la felicidad para ustedes, ustedes van a su hemisferio derecho, entre otras cosas, para definirlo, en un lugar donde se suspende el criterio de realidad. Y así que probablemente hayan tenido íconos y experiencias mucho más abstractas todavía que la palabra que uno dice. O una sensación, cuando lo sienten, de una cualidad muy específica. ¿Se entiende más o menos? Así que cuando nombramos sustantivos concretos o abstractos, ya ponemos en marcha fenómenos de trance hipnótico, solo porque los nombramos. A su vez, en el lenguaje de significado, una negación es una negación, una pregunta es una pregunta y una afirmación es una afirmación. Pero en el mundo de la representación, las tres son órdenes por igual. No son órdenes conscientes, sino que son órdenes inconscientes. Por ejemplo, si yo dijera, no se enfoquen en su pie izquierdo, haría que se enfoquen en su pie izquierdo tanto como si yo dijera, ¿se pueden enfocar en su pie izquierdo? O tanto como si lo afirmara, ustedes pueden saber exactamente cómo está su pie izquierdo ahora. Sin importar que si estoy preguntando, afirmando o negando, su conciencia va a ir a su pie izquierdo. Y su inconsciente es lo que va a hacer figura de todas las representaciones posibles. Va a ir por esa. A mí siempre me gustaban los libros de magia y de Merlín y todo esto. Y una de las cosas que hacen los magos es invocar cosas. Hay palabras mágicas que nombraban las cosas de cierta manera y eso se volvía real. En la comunicación y respecto de los íconos inconscientes, esto pasa cada vez. Nuestra mente consciente, la corteza cerebral, sigue operando en el área del lenguaje, que está acá en el giro angular a la izquierda, si es el lenguaje materno, sigue operando con el significado. Y la corteza prefrontal, antes que eso, se lo representa. Nuestro cerebro emocional responde a la imagen, no al significado. Si yo digo, no estén recordando todas las personas que las han tratado respetuosamente. O su mente inconsciente puede recordar a todas las personas que los han tratado respetuosamente. Y algunos podrán ver el respeto en la actitud de estos recuerdos, en la imagen, y otros podrán escucharlo en las voces de algunas personas, que su inconsciente recuerda que le han hablado con respeto. Cuando yo nombro esto y aparecen estos íconos, ¿no les pasa que se sienten respetados en este momento? Aun cuando el respeto sea para cada uno de ustedes un sustantivo abstracto y una representación diferente,
es muy probable que todos puedan acceder por igual a la sensación. Hasta podría haber alguno que no se haya sentido respetado. ¿Se entiende? Esto entonces genera unas confusiones comunicacionales donde a veces queremos averiguar información y lo que hacemos es introducir información. Por ejemplo, si nombramos cosas negativas, la conciencia y el inconsciente de quien nos escuche irá a eso negativo. ¿No? Si yo dijera, a esta hora de la noche, después de todo el día de actividad, ¿sienten alguna parte de su cuerpo tensa? Así que su conciencia, que a lo mejor tenía su cuerpo en absoluta anestesia, ahora acaba de encontrar algo que no está tan bueno. El lenguaje tiene una magia tal que yo puedo decirles que esa parte que ahora sienten tensa, su mente inconsciente la puede ir relajando placenteramente para ustedes. Y irla transformando en la parte del cuerpo con la sensación más agradable del momento. ¿Pasa que su mente se representa eso que yo estoy diciendo? Tal vez no relaje a todo el mundo, pero muchos de ustedes seguro pudieron seguir la secuencia. ¿Cuántos de ustedes imaginaron esa parte del cuerpo relajándose? Bien. ¿Cuántos la nombraron? Se la dijeron aparte en su propio lenguaje mental. Bien. ¿Y cuántos de ustedes sintieron la diferencia? Muy bien. Todo eso se produce porque en ocasiones las palabras son solo palabras. Pero como generan representaciones, hay cierto modo de ordenarlas que genera las representaciones que producen cambios. Por el trance que se genera cuando nos comunicamos y las usamos. Ahora Sí. vamos a jugar a esto. Quedaste congelado, Fer, ¿eh? A ver. Ahora va a cambiar de red. Porque tiene una red. Ahí va. Ahí volviste. Estoy entrando en el Zoom por las dudas. Dale. ¿Volví o estoy cortado? Volviste, pero doblemente podés estar, así que doble. A ver si ahora se escucha de corrido. Sí, perfecto. Bien, bien. ¿Hasta dónde me escucharon? Estabas empezando a contarnos que ibas a hacer un ejercicio, ¿no? Uy, hablé un montón al hiperespacio. Bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio.
A le dice a B un sustantivo concreto que lo haga sentirse bien. Puede ser una pregunta específica o inespecífica. La pregunta específica sería, por ejemplo, ¿tenías alguna mascota preferida en la infancia? ¿Tenías algún grupo de amigos en la adolescencia? ¿Hacías alguna actividad que te gustaba mucho en tu juventud? La actividad del amigo, el juguete, va a hacer que regrese a ese momento, según como lo pregunten, claro. Y probablemente la respuesta emocional a esa sea linda. ¿Se entiende? Después le preguntan por otra cosa y después por una tercera. Lo hacemos 3 veces porque la sugestión funciona por repetición. Se van a dar cuenta que lo primero que le nombren le va a generar un lindo estado. Lo segundo que nombren va a generar un estado un poquito más intenso porque la gente va entrando en el trance. Y la tercera cosa que le nombren en general ya están adentro de un trance imaginario con sensaciones muy intensas. Algunas personas les produce más efecto el sustantivo que se ve y a otras más efecto el sustantivo que se escucha. Por ejemplo, Erickson decía que generar adrenalina era fácil. Y mucha gente responde al sonido, así que ¿alguna vez le pasó que se cruzaron con esos perritos chiquitos que ladran mucho y de sorpresa? Y ahí uno ya siente la adrenalina en la espalda. ¿Entienden? Porque ese sustantivo concreto, perrito que ladra mucho y de sorpresa, hace esa respuesta. Bueno, como eso, pero en vez de para la adrenalina, para estados lindos. Y quiero que se fijen si funciona solo porque ustedes lo nombran, solo porque lo preguntan. ¿Sí? Así que elijan íconos que su inconsciente suponga que le pueden gustar al otro. Pueden ser lugares, pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser animales. ¿Se entendió? Le preguntan 3 cosas, después B le pregunta C y después C le pregunta A, o le dice A. Pueden preguntar, afirmar o negar. El tema es que el resultado de la oración sea que el otro entre en un lindo estado. ¿Alguna duda? Primero las preguntas específicas y luego inespecíficas. El tema es que sean 3 estados. Así que pueden ser preguntas específicas, inespecíficas. Podés negarlo y podés afirmarlo. ¿Y son de 3 cosas diferentes? De 3 cosas diferentes. 3 sustantivos concretos que cuando el otro perciba ese icono, le dé una respuesta emocional linda. Bien. Gracias. Un gusto. Fer, acá 4 pregunta... minutos para cada uno, 12 minutos en total. 12 minutos totales, sí. Acá Sí. pregunta Eugenia, ¿pero el que responde debe contestar o solo sentirlo? Va a pasar que cuando el que se lo diga, la imagen inconsciente ocurre en respuesta espontánea. O la sensación a esa imagen o a ese sonido ocurre muy rápidamente. Mucha gente se da cuenta y otra no tanto. De eso que se den cuenta, cuéntenle. ¿Sí? Pero van a notar que a veces la persona no se da cuenta
y sin embargo se sonríe igual o le cambia igual la fisiología o igual se le relaja la respiración, porque aunque no se dé cuenta conscientemente, el tema del trance es que inconscientemente lo va a representar. Por esto de que están usando sustantivos. ¿Sí? Muy bien. Bárbaro. Que invocaran estados. Muy bien. Sí. Muy bien, sí. Bien. Muy bien. No sé, a mí no me salió. Yo me vi adentro del recuerdo del otro, de la emoción que les ocasionó ese recuerdo. Fue tremendo eso. Sí. Nosotros hicimos un viaje a la infancia y a la adolescencia que creo que los tres lo logramos. Estuvo buenísimo. Excelente. Yo noté en mi grupo, cuando fue mi turno, que traté de que la sensación fuera aumentando. Entonces, en una primera pregunta noté una sonrisa, en la siguiente hasta una carcajada, y después la arruiné porque, sí, como que lo subí y después como que no fue muy efectivo. Pero estuvo bueno porque notamos la diferencia. Sí, por favor no te digas que no fuiste efectiva. Fue efectivo para algo que no sabemos qué fue, pero que no fue para arriba, fue para abajo, pero... Pero nos dimos cuenta. Todas las veces. Todas las veces el otro responde emocionalmente. ¿Puedo hacerte una pregunta, Fernando? Claro, sí. Este es el momento. Claro, ¿qué pasa si lo que yo observé es que a veces uno cuando evoca el pasado, las experiencias que por ahí más marcadas o más quedado en la memoria a nivel preconsciente, son las experiencias que nos han resultado de alguna manera con una emoción muy poderosa, ya sea positiva en cuanto a funcional, o disfuncional, o tristeza, o enojo, o alegría extrema, ¿no? Como que esas son las experiencias que primero llegan a la mente cuando uno evoca. Y a veces digo en cómo hacer la pregunta, porque si uno no pone cierta palabra, por ejemplo, ¿no? ¿Hiciste alguna o hacías alguna actividad cuando eras niño que te gustaba mucho, ¿no? Eso que te gustaba mucho, puede llevar, si hacemos la pregunta, ¿hacías alguna, o qué actividades hacías cuando eras niño? Por ahí el recuerdo nos lleva a la mente a algo que no resulta funcional en ese momento. Me refiero a algunas palabras que van guiando hacia un estado de bienestar, en todo caso, como vos decías, ¿no? Algo que le haga sentir bien a la otra persona. Sí. Pasa que hay una parte de la memoria, el hipocampo en el cerebro, que está muy cerca de la amígdala, que tiene que ver con la ira y con la sexualidad. Y entonces Milton Erickson tenía un relato famoso que él había sido psiquiatra en la selección de oficiales en la Segunda Guerra. Y había visto muchas enfermeras que se casaban con algunos de estos futuros oficiales y se daban unos besos de despedida porque el tipo iba al frente, y que años después le había preguntado a esas enfermeras si se acordaban de ese beso. Y la mayoría no se acordaba. Y era un beso con una carga emocional muy intensa de una persona que no sabía si iba a volver a ver. Y en cambio, decía Erickson, el más ligero roce de los labios de un violador
es inolvidable para la persona violada. Así que hay todo un estudio sobre el trauma, de cómo cosas muy terribles a veces generan unas memorias mucho más intensas que cosas lindas y agradables. Wilhelm Reich decía que incluso cosas muy agradables eran fáciles de olvidar porque producían una descarga de la energía. En cambio, las cosas desagradables eran fáciles de recordar porque uno no había descargado esa energía. Que por esto todos recordamos momentos traumáticos de nuestra vida con facilidad. Perdón, pero también el evocar el recuerdo, por ahí es muy sensorial, pero vos decís el recuerdo de un sol cálido, de un día de campo, que te fijes el abrazo no sé, materno de tu abuelo, creo que eso te genera, no es que te lo olvidaste, ¿no? No, uno, digamos, hay modos de usar el lenguaje para invocar eso del modo correcto y que la persona tenga un estado lindo, como los que tuvieron ustedes. El tema es que es mucho más fácil invocar estados feos. Porque no solo generamos un trance comunicacional cuando sabemos usarlo, sino que también lo generamos cuando no sabemos. Y mucha gente tiene talento para generar estados horribles con pocas palabras, preguntas o comentarios. Lo que se van a enterar en este taller es cómo funciona eso. Pero... Fer, la consigna era como un apilamiento de buenos estados, ¿verdad? Exactamente. Generados en base a usar unos pocos sustantivos. Sí, porque si vos le decís el mejor momento, ya está. ¿Cuáles son tus mejores vacaciones? Ya está, ¿o no? Exactamente. Esos son comparativos. Más o menos entre la tercera y la cuarta clase los vamos a estar viendo específicamente porque seleccionan eso. Yo estudié muchas definiciones de qué es el inconsciente. Para este curso en particular, tomemos en consideración que el inconsciente es un conjunto infinito de conjuntos infinitos. O sea, hay infinito de todos. Cada vez que nosotros, por ejemplo, nombramos un sustantivo abstracto, la mente de esa persona se mete en ese conjunto infinito de conjuntos infinitos y va seleccionando cosas para armar la respuesta. ¿Entienden? Cuando yo les digo qué es para ustedes la felicidad, su pinball interno va a recordar momentos felices, definiciones, frases, experiencias, imágenes. Y de todo eso va a ser como una síntesis y ustedes van a decir algo de qué es la felicidad para ustedes. Bien. Invocar estados lindos y que la gente los vivencie es un poquito más difícil que invocar estados feos y que la gente los vivencie. Y pasa esta cosa en el lenguaje que decir no estado feo genera estado feo. Y sí estado lindo a veces no genera un estado lindo tan intenso. Y muchas veces le decimos a nuestros hijos, por ejemplo, no te enojes o no grites. Sí, sí, sí. Y se lo decimos gritando. Y se lo decimos gritando. Y nos asombramos de que el chico grita más. Como con sorpresa, como si no significaba eso que yo dije.
pero la representación inconsciente que genera hace que el otro grite más o se enoje más. No es que quede igual. ¿Se entiende? El lenguaje igual produce su efecto. Entonces, bueno, quería que quedara esto del día de hoy. Cuando usamos sustantivos en el lenguaje abstractos o concretos, el que nos escucha se los va a representar. Probablemente no se dé cuenta porque va a pasar a velocidad inconsciente. Pero muchas veces eso que se representa genera una respuesta emocional. ¿Tiene sentido si yo digo esto ahora? Todos los sustantivos generan un trance liviano. A veces un trance regresivo y a veces un trance de suspensión del criterio de realidad. En general, los sustantivos concretos son más regresivos y los sustantivos abstractos generan más suspensión del criterio de realidad porque la gente va más a su hemisferio derecho. Esto importa porque después cuando querramos dirigir el trance hacia cierta cosa, parte de lo que vamos a usar van a ser sustantivos. Cuando los usen para la conciencia del otro pasa como una charla común, no va a haber diferencia. La diferencia va a estar en las representaciones inconscientes que querramos guiar en ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué puede mejorar su vida poder comunicarse más con el inconsciente de los otros o mejor o más específicamente? ¿Les viene algo a la mente? Poder comprender quizás más el mundo interior de esa persona, porque cuando uno habla y habla desde la representación personal, quizás no nos damos cuenta de la fuerza que tiene la palabra, el sustantivo, y lo que puede provocarle a esa persona. Exactamente. Y agregaría lo siguiente. Lo interesante de los trances que genera el lenguaje es que funcionan un poquito por día con los otros y todo el día con nosotros. Hay dos estilos de pensamiento. Hay un estilo que es pensar más en términos de ideas, de imágenes, y hay un estilo de pensamiento que es pensar más en sonido, como si uno se hablara con la voz del pensamiento. Esa voz del pensamiento a veces es consciente, a veces es inconsciente. Pero a muchos de nosotros nos habla todo el día. No abrimos Antonia, los ojos, Antonia le digo yo. y ya está hablando y cerré los ojos hace 15 minutos y sigue hablando. Ay, a mí me pasa cuando me estoy tomando alguna cagada. Uy, alguna Un montón. Esa voz representa nuestro pensamiento, pero también nuestras intuiciones auditivas. Y muchas veces no la escuchamos. Y varios de ustedes se habrán dicho esto de si yo me dije que esto iba a pasar, ¿por qué agarré por acá? Bien. Estábamos hablando de la profecía autocumplida, nos pasó algo así. Sí. El tema del trance
lingüístico conversacional es que funciona un poquito por día con los otros y todo el día con nosotros. Eso que pensamos y que nos decimos genera imágenes, esas imágenes generan estados y todo el tiempo, digamos, vamos generando nuestro propio trance con eso que nos vamos diciendo. Esas cosas que nos decimos tienen estructuras y a veces heredamos estructuras o aprendimos estructuras que no son tan funcionales. Así que es mi deseo con este entrenamiento que aprendan a usar el lenguaje para comunicarse mejor con los otros y fundamentalmente para comunicarse mejor con ustedes. Yo no sé si les pasa, pero a mí aprender estas cosas me sirvió para hablarme mucho mejor. Hace años atrás tenía la costumbre de hablarme de muy mal modo muchos momentos del día. Y generar estas representaciones horribles que, claro, hacían que me sintiera de maneras horribles también. Y a veces quería hablarme de mejor modo, pero como no sabía cómo usar el lenguaje para que generara las representaciones inconscientes, muchas veces las cosas que me decían eran todavía más contraproducentes que la que me había dicho originalmente. Mi idea con esto es que puedan jugar a hablarse de una manera más efectiva en relación a cómo se comunican con su propio inconsciente. Este curso surgió originalmente porque mis hijas, mi pareja y mis amigos me piden constantemente que le enseñe a su profesor de guitarra, de yoga, de danza, de cumbia, de lo que sea, cómo hablar para que le puedan salir las cosas. Y esto que sigue es para su mente inconsciente. Durante muchos años enseñé Kung Fu. Y yo fui de una camada de 11 instructores y después durante 15 años no hubo otros instructores y a los 15 años hubo otra camada de otros 11 instructores, de los cuales yo formé 10. Los amigos de mi camada de instructores decían que nosotros éramos unos obsesivos compulsivos que entrenábamos todo el día y por eso habíamos sido 11. Y que los que vinieron atrás nuestro no tenían espíritu, que eran unos flanes y por eso no llegaban al tiempo de práctica para ser instructores. Y que yo había tenido la suerte de que a mí me habían tocado 10 con espíritu y a ellos ninguno. Ahora, desde el punto de vista de la comunicación y el lenguaje, cuando yo iba a las clases de mis amigos, los de mi camada, y veía un alumno nuevo tirando la patada al frente, que es la primera patada que te enseñan, la más básica, en la versión china tiene una dificultad inconsciente que es que cuando uno patea con la que estira la pierna, la otra tiene que estar muy doblada. Y nuestro sistema nervioso tiene algo que se llama reflejo de Fluger, que hace que cuando estiramos una pierna tendemos a estirar la otra por reflejo. Así que hay que hacer una negociación inconsciente de vos estirate y vos no. Que lleva 2 o 3 clases. Pero bueno, la cuestión es que cada vez que le decís la primera clase a un alumno, estira esa así, la otra mantenerla doblada, en general estira las dos. Y ni siquiera lo sabe. Porque enfocan su mente en patear lo que está en el guante de foco, o lo que estén pateando. Y son menos conscientes de su cuerpo. Así que cuando en la segunda o tercera clase el alumno este nuevo tira la patada y estira la rodilla de apoyo, mis amigos le decían, no, está mal. Ya te dije, tenés que doblar la rodilla.
Lo seguís haciendo con la rodilla estirada. Y el alumno volvió a tirar la patada y la volvió a tirar mal. Comunicacionalmente funciona así. Cuando ustedes a un alumno le dicen no, está mal, le corre adrenalina por la espalda. Eso hace que su corteza se irrigue menos porque le vienen todas las veces que le dijeron que lo hizo mal, desde que se acuerda. Y la descarga de adrenalina hace que la corteza no se irrigue. Y entonces pierde toda capacidad de entendimiento posterior. Ya te dije, tenés que doblar la rodilla. A la gente tenés que la revela, hace que no le den ganas. Así que ya no lo entendió y ya no va a tener ganas de hacerlo. Y lo que va a recordar su inconsciente es la última imagen que la deje estampada en la última frase, y le decían, lo seguís haciendo con la rodilla estirada. Cuando yo digo eso, ¿ustedes qué se imaginan? Rodilla estirada, rodilla estirada, rodilla estirada. Así que el alumno la volvió a tirar mal y mis amigos se quedaban pensando en esto de la persistencia del ser humano en el error. Pero si me lo dicen así, lo voy a hacer siempre así. Exactamente. En la misma situación yo le decía a mis alumnos, muy bien cómo estás poniendo los dedos del pie que patea. Estás usando el metatarso, que es lo que corresponde, y siempre va a ser una patada segura para vos a partir de ahora. Y además muy bien que estás soplando al momento de patear, porque la patada es un movimiento yang y corresponde soplar. Y si hoy querés ir por más, podés ir doblando la rodilla del apoyo y así vas a estar sacando la patada china completa. Cuando ustedes a un alumno le reconocen dos cosas que efectivamente haya mejorado, esto le genera serotonina. Y su cerebro se pone más ágil. Así que cuando le dicen que puede hacer esto más, confía en vos, porque si sacó las otras dos, tiene total sentido que hoy también pueda sacar esta. No puede, no tiene que, sino que puede. ¿Se entiende la diferencia? Y cuando le decís al final, y así vas a estar sacando la patada china completa, su mente se hace la imagen completa de cómo es la patada. Así que probablemente cuando la tiraba después de este comentario le saliera bien. Se entiende que el uso del lenguaje genera distintos estados y representaciones y distintos trances, de modo tal que usándolas de cierto modo la persona se vuelve capaz de hacer eso y usándolas de otro modo se vuelve incapaz de hacerlo. Y que en ese caso en particular depende en parte de la persona y en parte depende de cómo se lo comunicamos. A veces tenemos buena intención, pero usamos el lenguaje en un trance o de un modo que genera justo lo contrario de lo que queremos lograr. Y eso no se entiende desde el significado. El significado de lo que decían mis amigos era todo correcto. Las representaciones no lo eran. La frase de Milton Erickson y de los hipnotizadores clásicos decía, la palabra es seguida por la imagen es seguida por la energía y la energía es seguida por la conducta. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre sustantivos concretos o abstractos? ¿Estamos?
Estamos por hoy entonces. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Fer. Muchas gracias a ustedes. Gracias, chicas, por organizarnos. Gracias a los demás por venir a entrenar. Gracias. Un placer. Gracias. Un placer haberte escuchado. Gracias. Estamos muy bueno, muy bueno. Próximamente. Vamos a hacer como uno de los que estábamos La próxima, chicos. Marcos. Volvemos a entrar. Gracias, Fer. Gracias. Gracias, Vero. Gracias, Graciela. Gracias a todos. La próxima por el mismo link. Perfecto. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias. Chao a todos. Chao, gracias. Hola, Dani. Nos vemos. Hola. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Chao, chicas, hermoso. Ahora, Vero, Nos vemos. gracias. Nos Chao, vemos. chicos. Chao. Gracias. Cariños para todos. Chao. Chao, Chao. Zulito. Chao, Ro. Muy bien. Vamos a correr a esta chica. Ahí está. Justo una persona preguntó si vamos a tener material. Después le preguntó, no, hay un material que alguna vez armamos. Después le preguntó, armamos. Estaría buenísimo. Pero viste que Fer es medio de escribir poco en ese sentido. Pau, qué linda que estás. Ay, es que estoy muy de festejo. Está bajito, Pau. ¡Qué genia, Pau! Tremendo trabajo estos días. Esperen que estoy grabando. Va a salir que estás linda.